a la tercera ponencia de esta tarde. Hoy tenemos a Yolanda Costas con nosotros, que va a hablarnos acerca de la introducción en las producciones sostenibles. Esperamos que estén disfrutando de estas jornadas, tanto como nosotros, que con mucho esfuerzo hemos conseguido llevar adelante. Damos las gracias a Yolanda por estar acá con nosotros y la recibimos con un fuerte aplauso. Hola, ¿se me oye? Hola, hola, ¿se me oye bien? ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias primero a vosotros por contar con nosotros, con CRIST. Y bueno, yo soy Yolanda, soy la persona responsable del área de ficción. Y bueno, vengo a contaros un poquito una iniciación a la producción sostenible. En términos genéricos, preguntaba antes a vuestros compañeros, creo que sois de perfiles de producción y de sonido o iluminación. Vale, dos perfiles clave. ¿Hay algún otro departamento aquí para tratar realización? Vale. Es para contar ejemplos que sean interesantes y no sean un bodriaco. Entonces, bueno, nosotros somos una empresa especializada en dar servicios ambientales de sostenibilidad para tanto producción, distribución, exhibición y festivales. Por ejemplo, este sábado hacemos los Goya, hemos hecho San Sebastián ahora. Yo trabajo principalmente pues, con grandes productoras tanto de plataformas, por ejemplo, hacemos muchísimo para Movistar con Buen Día, con Terrat, también cine independiente, no sé, me imagino que conocéis, Z Studios, Morena Films o El Deseo, son clientes con los que solemos trabajar y entonces tenemos un poquito de todas las tipologías de producciones. También hacemos mucho documental, que está entrando ahora debido a las ayudas. Bueno, ahora os voy a contar un poquito cuál es la normativa. Os voy a hacer una introducción un poco más amplia, porque creo que es interesante que conozcáis tanto los requisitos a nivel vuestras producciones, como cuando vayáis a acceder a poder gestionarlo, sobre todo los perfiles de producción para ayudas, ¿vale? Entonces, bueno, esto es lo que os he contado. Nosotros somos una empresa tecnológica, tenemos una aplicación propia que hace la medición de la huella de carbono mediante inteligencia artificial. Después los equipos de medio ambiente y operativa, pues hacemos chequeando y vamos educando a la herramienta. Esta herramienta mide según los protocolos, en principio para España, GHG, CO2sec. Tenemos también es adaptada porque es una herramienta en sí, y entonces podemos medir mediante los protocolos, por ejemplo, la Green Production Guide, que es el estándar americano, que usan las plataformas de Amazon o de Netflix. Eso después os explicaré un poquito cuando os hable de la huella de carbono, ¿vale? Nosotros creemos en la importancia de democratizar la sostenibilidad. Hace un par de años que irrumpimos en el mercado y se había convertido entonces en un bien de lujo que, bueno, que solamente se podían permitir cierto tipo de producciones y creemos que es importante que desde un cortometraje hasta una serie o una superproducción puedan tener acceso a ser sostenible en todos los sentidos, también no solo en medidas, sino también en consultoría. Y queremos cambiarlo en la industria desde dentro, dando formación, dando contenido y empoderando a la industria, en este caso también, bueno, vosotros que sois la clave, que sois las nuevas generaciones que os vais a incorporar y que vais a hacer posible que el mercado sea sostenible, porque después veremos, hay medidas que son estructurales de logística, de contratación de proveedores, de planificación de iluminación, pero hay otras que son de buenas prácticas individuales cuando vamos a set, que es muy importante de todos los perfiles, tanto creativos como técnicos, para que sea posible, véase, una gestión correcta de residuos, que a día de hoy, os digo, no es lo eficiente que debería. Bueno, esto es un poco lo que os he comentado, clientes para que tengáis, bueno, también hacemos publicidad y eventos como tal, ¿vale? Yo os voy a hablar un poco más del área de cine porque es mi área, pero también si tenéis después alguna duda que queréis comentar, podemos verla. Espérate, perdonad, que me salió aquí un mensajito. Después estamos adscritos, bueno, a los principales movimientos ambientales, tanto del sector como a nivel internacional. En términos generales, hacer una pequeña introducción, yo creo que esto sonará más bien porque soy una generación que está muy familiarizado, pero bueno, el cambio climático, hablamos de cambio climático cuando hablamos de la transformación de los patrones climáticos y el aumento de temperaturas. En sí mismo, las fases de enfriamiento y calentamiento a nivel terrestre son cíclicas, serían consideradas naturales en la Tierra, pero a través de la emisión de gases de efecto invernaderos artificiales, que son los generados por el ser humano, este crecimiento ha sido exponencial en los últimos años y es a lo que nos referimos cuando hablamos de cambio climático.
Es más, en los últimos 100 años la temperatura global ha aumentado en 0,7 grados, que parece poco, pero es una barbaridad. Bueno, nos remitimos a este verano mismo, que lo hemos visto, olas de calor continuas, sequía, grandes incendios, son una de las consecuencias. Las causas que provocan el aumento de la temperatura son muy variadas, tanto por procesos naturales como son incendios, o las derivadas de la actividad humana, como la tala de bosques, la destrucción de ecosistemas o nuestra industria, ¿no? Las industrias que generan dióxido de carbono, más allá también de nuestra propia actividad. El ser humano, desde que se levanta hasta que se acuesta, está generando dióxido de carbono en su día a día, al consumir, encender la luz, al consumir alimentos, todo, ¿no? Entonces, esto tiene un impacto en el ecosistema. El tema de del aumento de los gases de efecto invernadero y este incremento de temperatura, al final, tiene un impacto directo en nuestro día a día, por ejemplo, mediante los cultivos que cambian su ciclo, tiene un impacto directo en la alimentación. Esto a la vez tiene un impacto directo en la economía. Y es una consecución de efectos que hace que tengamos un problema real, más allá del ambiental, que es como tal, pero después veréis que os voy a hablar del triple balance, ¿vale? Cuando hablamos de sostenibilidad, en términos generales, hablamos de una sostenibilidad ambiental, pero también de una sostenibilidad social y económica, ya que todo está interrelacionado. Si tenemos un impacto ambiental, vamos a tener un impacto económico que va a derivar en un impacto social. Entonces, bueno, ahora lo veremos después. Por ejemplo, esta falta de alimentos o de aguas hace que las especies silvestres migren, por ejemplo, en busca de sistemas que se adapten. Hay cambios también en extinciones de especies y demás. Nuestra respuesta como ser humano es la adaptación, y ahora mismo lo que estamos trabajando es en la mitigación. En la mitigación es la Agenda 2030, son estas políticas que hacen las cumbres del cambio climático y todas estas normativas que lo que nos intentan hacer es que vayamos tomando conciencia y sobre todo las grandes organizaciones vayan tomando medidas, muchas de ellas económicas y estructurales, para reducir su impacto ambiental, ¿vale? Cuando hablamos de sostenibilidad, bueno, se definió en el año 87, todavía no hemos avanzado en exceso desde entonces, y hablamos de la sostenibilidad como aquella que garantiza que las necesidades de las generaciones actuales, sin comprometer las posibilidades de desarrollo de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades, es decir, pues no nos vamos a cargar lo que tenemos hoy para que los demás puedan seguir produciendo mañana. Cuando hablamos de sostenibilidad, trabajamos en las ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en la Agenda 2030. Aquí vemos los 17 objetivos que plantean. Realmente son 169 metas muy detalladas, y esto rigen las políticas, ¿vale? A nivel europeo, en este caso, o español, sobre todo las que vienen con los fondos Next Generation, que son los últimos que están aplicando a las ayudas, por ejemplo, para cine, o sea, están directamente relacionados y siguen esta vía. Como veréis, es lo que os decía antes, se habla en el triple balance, hablamos tanto de lo social como de lo económico y lo ambiental. Estos objetivos pues, van desde el fin de la pobreza hasta el hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua y saneamiento, energía sostenible. Bueno, podéis ver todos los puntos, que no los voy a leer, y podréis plantear, yo desde una producción, ¿cómo voy a trabajar en el fin de la pobreza? ¿No? Como muy teórico. Cada uno de los 7 objetivos podríamos bajarlo a una producción. Por ejemplo, el fin de la pobreza, cuando cogemos una producción y decidimos deslocalizarla e irnos a la España vaciada, generamos empleo y generamos riqueza en esa zona, estamos trabajando en el punto 1, porque aunque España no es un país pobre, como tal, como entendemos, un país de desarrollo, un país del tercer mundo, sí que hay zonas que están empobrecidas o que hay una ralentización de la economía. Entonces, trabajamos ahí en el punto 1, que también trabaja en el punto 2, en el hambre cero. Cuando hablamos de salud y bienestar, en el caso de las producciones, se referiría a toda esta parte de riesgos laborales y seguridad laboral. En educación de calidad, va también muy relacionado, por ejemplo, con el contenido, la divulgación. El cine es una gran plataforma para hablar y para dar mensajes. Trabaja en la educación y la concienciación. Igualdad de género va desde el mensaje hasta la configuración de los equipos. Es algo muy importante que hoy en día, por ejemplo, en el tema de las ayudas es clave, ya que puntúa este criterio para obtener ayudas. Agua limpia y saneamiento.
Pues, a ver, después os voy a contar un poquito porque esto está directamente relacionado con las 7 categorías que vamos a medir para la huella de carbono. Pero, por ejemplo, el agua. Cuando tenemos una producción tenemos varios tipos de agua que vamos a usar. Un agua de consumo humano para beber, un agua de higiene personal para el equipo, de acceder. Entonces, por ejemplo, necesitaremos poner, si estamos en un exterior deslocalizado, baños, saneamiento portátil, que eso tienen tratamientos de agua, ¿qué vamos a hacer con esas aguas residuales? Aguas de limpieza del set, de limpieza del catering. Insisto, cuando estamos fuera, esas aguas hay que gestionarlas, pero más allá, hay aguas en escena. ¿Qué hacemos cuando tenemos aguas, lluvia torrencial en pantalla, ¿no? Entonces, todo ese tema de agua y saneamiento es muy importante. Y también hablamos aquí de los vertidos. Cuando vamos a un set, por ejemplo, muchas veces llevamos un camión con una lavadora, el camión de vestuario. Esas aguas grises, ¿qué hacemos con esas aguas? ¿Cómo nos garantizamos que acaben bien? O sea, esa buena gestión y planificación va a trabajar, por ejemplo, en el punto 6. Con respecto a energía asequible y no contaminante, bueno, pues después lo veremos, pero también una buena planificación tanto de la energía que vamos a trabajar del set, pero también la energía de proceso, de la oficina de producción y el planteamiento de iluminación van a ser clave para que podamos trabajar aquí. Bueno, sigo avanzando si queréis, porque después vamos a ver estos 7 puntos y podemos ver ejemplos reales sobre las categorías que al final trabajan en esto, ¿vale? Bueno, no lo sé, a ver, así algo así importante. Por ejemplo, punto 12 de consumo responsable. En este punto vamos a trabajar, y siempre, no sé si lo habéis oído alguna vez, el concepto de las 3 R's. La sostenibilidad se basa en las 3 R, que es reducir, reutilizar y reciclar. Eso es lo que llamamos consumo responsable, es decir, minimizar nuestro consumo. Cuando minimizamos nuestro consumo y optimizamos, por ejemplo, la reutilización de materiales, la compra de segunda mano, esto lo que estamos facilitando es reducir nuestra huella y nuestro impacto ambiental, ¿vale? Estamos consumiendo de forma responsables. Cuando hacemos acción por el clima es tomar todas estas medidas que vamos a hacer para reducir nuestro impacto ambiental de emisiones, pero también, muy importante, no todo se reduce a la huella de carbono. Nos piden medir la huella de carbono y os iréis familiarizando, porque incluso para hacer un cortometraje hoy en día nos lo piden para que nos puntúen. Va más allá, que es el cuidado del entorno. Cuando nosotros vamos a rodar tenemos una contaminación lumínica, una contaminación sonora. Tenemos, por ejemplo, interactuamos con el espacio, podemos generar accidentalmente un incendio, podemos estar pisando zona de siembras involuntariamente donde están creciendo especies, podemos estar marcando con una chincheta en un árbol y hacer daño al árbol. Entonces, bueno, va mucho más allá de simplemente nuestro impacto ambiental, sino también es el cuidado del entorno donde estamos rodando, ¿vale? Y hacer esa buena planificación y ver cuáles son estos entornos sensibles, especialmente suele ser, por ejemplo, campo, bosque, monte, playas, son entornos muy sensibles, nos va a ayudar a planificar para evitar este impacto. Bueno, aquí hablamos más de las... Son las mismas 17 desarrolladas, ¿vale? Y después, a ver, bueno, de esta parte, ¿tenéis alguna duda? No sé si queréis las dudas al final, a mí me gusta hacerlas en medio. ¿En medio está bien? ¿Tenéis alguna duda, por ejemplo, de las ODS? ¿Alguna? ¿No? ¿Ninguna? ¿De ninguna? Vale, pues seguimos. Por ejemplo, el tema del punto 14 que diréis, océanos, mares y recursos marinos, es que se rueda muchísimo en costa y se rueda en alta mar. Por ejemplo, el evitar vertidos o el volcado de plásticos, por ejemplo, podemos trabajar. Todos los puntos se pueden trabajar cuando hacemos una planificación de un rodaje. ¿Qué es la huella de carbono? A ver, la huella de carbono sonará porque actualmente nos piden, por ejemplo, en ICAA nos piden medir para tantas ayudas generales, las selectivas, puntúa en documental, puntúa en cortometraje, también para festivales, medir la huella de carbono. ¿Por qué? Porque la huella de carbono es un indicador. Realmente nosotros cuando medimos la huella de carbono no medimos el dióxido de carbono, medimos el CO2e, que es el equivalente. Es un dato promedio que es lo que sería como un cuentakilómetros, ¿vale? Es ponerle cuentakilómetros a nuestra producción para conocer cuál es nuestro nivel de contaminación. Cuando medimos la huella de carbono estamos midiendo el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y el ozono. Nuestras emisiones pueden ser directas e indirectas, es decir, las que generamos nosotros mediante el generador, directas o indirectas, el transporte que usan los equipos para venir mediante sus vehículos. Han de medirse, por ejemplo.
tanto el equipo como, por ejemplo, la movilidad pesada, cuando traemos los camiones, y estas emisiones se miden en alcance 1, 2 y 3, que está relacionado con las emisiones directas e indirectas. Por ejemplo, el alcance 1, pues esas son las que generamos nosotros, y el alcance 3, por ejemplo, es en la alimentación, cómo ha sido producida esta comida. Por ejemplo, cuando os recomendamos comer comida local y de temporada, sobre todo local, ¿vale? Entonces, esta es como se suele medir, siguiendo los protocolos, y una cosa muy importante es que los gases existen en la atmósfera y son importantes para la retención del calor. Como os comentaba antes, los cambios climáticos son cíclicos y son naturales. El tema es que ahora hay un crecimiento exponencial, pero sin estos gases la Tierra estaría a menos 17 grados, si no recuerdo mal. Entonces no podría existir vida en ella. Entonces son positivos, pero este crecimiento exponencial no. Por ejemplo, también es importante que hay gases, como los gases fluorados o el óxido nitroso, si no recuerdo mal. Bueno, gases fluorados seguro, que son artificiales, no, y el dióxido nitroso también, son generados por la industria. O sea, no son gases naturales que pertenezcan a la actividad natural de la Tierra. Entonces, también por eso ese crecimiento exponencial. Entonces, nosotros cuando vamos a medir nuestra producción, vamos a usar este equivalente para todos los gases que vamos a producir, desde la quema de combustibles fósiles, el uso de gases, butano, propano, por ejemplo, ahora en invierno es muy habitual para calentarnos en set, o los gases indirectos derivados de la compra de materiales. Y diréis, bueno, pues si el cine, en principio yo cuando hago aquí un corto, esto tiene poco impacto. En general, podríamos considerar que comparado con una gran producción, superproducción tiene poco impacto, pero realmente toda actividad humana tiene impacto ambiental. La industria hasta hace poco pensaba que tenía un impacto muy pequeño, pero una vez nos metemos a medir y a tomar conciencia, pues vemos que no es tanto. Por ejemplo, estos datos son publicados por la presentación del sello verde cuando lo hicimos para la Academia de Cine. Por ejemplo, en el largometraje Cuidado con lo que deseas de Morena Fis se emitieron aproximadamente unas 72 toneladas. Para compensarlo, por ejemplo, en un único año necesitaríamos 432 árboles plantados y absorbiendo el dióxido para compensar esta producción. Pero claro, en España a lo largo del año se hacen cientos de producciones, con lo cual imaginar el tamaño del impacto que estamos hablando. Por ejemplo, estas 72 toneladas equivalen a 11 vueltas al mundo en línea recta con un coche de gasolina, unos 40.000 kilómetros. Por ejemplo, también Miteco nos da una comparativa para hacernos una idea de qué impacto supone esto, que una tonelada de CO2 sec equivale a una piscina de 10 metros de ancho por 25 de largo y 2 metros de profundidad. Es decir, estamos hablando de 72 piscinas, ¿vale?, para esta película. Y bueno, podríamos ir también con un viaje en un coche de Madrid-Tailandia o un generador con 370 litros de combustible trabajando. Importante lo que os decía antes, no solo hablamos de nuestro impacto en huella de carbono, sino en residuos. ¿Cuántos residuos generamos en una producción? Podemos generar decenas de miles de botellas, por ejemplo, de plástico, si no tenemos una política plastic free, o bueno, un montón de residuos también, por ejemplo, orgánicos derivados del catering, si hay una mala gestión, bueno, no una mala gestión, sino una gestión no eficiente y una donación posterior de alimentos. Y en todas las categorías hay muchísima generación de residuos. Por ejemplo, aquí, bueno, esto lo conoceréis yo creo, ¿no? La isla de basura que hay en el Pacífico, o el desierto de textil que hay en Atacama, o el impacto que tiene la flora y fauna de los océanos y bueno, del propio mar Mediterráneo, por ejemplo, con las basuras plásticas. Pensamos que al depositar la basura en un contenedor está solucionado, pero sabemos que no es la solución. La solución es no generar residuos, ¿vale? ¿Alguna? Yo sigo avanzando, ¿no? Sí, cuéntame. ¿Todo esto es posible dentro de un sistema capitalista? Porque es que no, o sea, como que no lo veo mucho, la verdad. Es complicado, pero sí se puede trabajar. Al final, el sistema ideal sería un sistema de no consumo, lo que hablamos de... Eso es como algo individualista, ¿no? Porque No. Perdona, le dices a alguien que no consume. Esperar para las preguntas aquí o tener micro, porfa, que si no en el streaming no se escucha. Ah. Que eso, que digo que cómo va a ser posible eso dentro de un sistema capitalista,
Y además como que lo planteas de una forma individualista, ¿no? En plan, que no consumamos No, botellas de agua o algo así. Has dicho consumo cero o algo consumo así. cero, claro. Por ejemplo, Claro, pero consumir, o sea, no consumir es casi imposible. no, hombre, no consumir como tal, como nosotros tenemos un chiste, ¿no? ¿Qué producción es la más sostenible? Pues la que no se hace, ¿no? Eso es, realmente no, porque hay que ver la parte económica y social que nos la estaríamos cargando de la generación de riqueza y empleo y toda la parte de arte y toda la connotación social y cultural que tiene el cine. Sí se puede, por ejemplo, un consumo cero y lo que se llama emisiones cero a día de hoy es imposible a nivel tecnológico y estructural como tal. Pero sí que podemos ir reduciendo nuestro impacto. Por ejemplo, precisamente el tema de las botellas de agua, a día de hoy es una medida súper común en las producciones, no tener botellas, tener los dispensadores de agua, repartir en el equipo botellas de acero inoxidable y solamente tener unidades sueltas para el talent, que muchas veces bueno, pues, no se adaptan tan rápido, aunque muchos también se están uniendo, ¿no?, a este movimiento. Pero, por ejemplo, es una medida súper común hoy en día encontrarte tener las producciones, de estas grandes producciones, por ejemplo, nuestros clientes lo suelen hacer, te diría el 99%, tener esos bidones de agua que después se lleva a la empresa de gestión de agua y se reutilizan y no generan plástico o generan lo mínimo, por ejemplo. Vale, y es que en otra de las charlas que ando esta mañana ¿Sí? han dicho algo de el coste de las estrellas, en plan rollo que piden pues a veces ostras y cosas de esas. Por ejemplo, cortar esos lujos sería posible. A ver, esto parte de una base de concienciación, ¿vale? Claro. A día de hoy estamos en una fase iniciática de divulgación y concienciación. Los equipos de producción sabemos a ciencia cierta que tienen una lucha, que trabajan y que están consiguiendo, porque ya esto llevamos 2 años trabajando en ello, por ejemplo, para toda esta parte de vehículos en exclusiva por contrato. Es decir, yo soy, por ejemplo, una actriz muy famosa, quiero todo vegano, comida vegana, el maquillaje súper eco, pero quiero un coche para mí sin compartirlo. Eso no es, o sea, hay una parte que están haciendo muy bien, esa, por ejemplo, ese talent, y es cierto, y además hace divulgación, concienciación, pero a nivel de movilidad no está tan concienciada, o pues también seguridad, muchas veces no se pueden compartir. Entonces, lo que me dices tú de las ostras, pues se puede hablar, se puede concienciar y es una cosa poco a poco. Un ejemplo que es un poco sangrante, el Festival de Cannes, no sé si habéis conocido el último caso, han hecho un esfuerzo enorme en reducir su impacto ambiental, han tomado un montón de medidas, de residuos, de energía, y el día del estreno apareció Tom Cruise con 5 cazas y hizo todas las emisiones de carbono del festival él solito, ¿sabes? Y claro, el festival no es una cosa que dependa de ello, porque depende de la distribuidora, de la productora, claro, es como, bueno, pues, ¿qué hacen? ¿No invitan a Tom Cruise? No puede ser, porque es parte de la industria, es necesaria para mantener la comunicación. Entonces va a ser algo, yo creo que sí que va a llegar de forma más progresiva, hay perfiles más implicados, por ejemplo, producción es uno de los departamentos que están muy en ello. Después está viniendo mucho tema de eléctricos, iluminación, también están muy en ellos, y arte se están incorporando también con madera certificada, pero bueno, es un trabajo progresivo. Y también es individual, es importante, porque insisto, yo voy a un set de rodaje y me veo las basuras y no se ha depositado las basuras, y veo salas y el último que ha salido ahí no ha pagado nada. Entonces hay un tema de buenas prácticas o de buen uso individual de todos los que participamos en una producción, más allá de que pues, se elija un ecogenerador o se elija un coche eléctrico. Porque yo puedo elegir un coche eléctrico, pero que esté el conductor con el coche encendido 20 minutos en ralentí porque tiene frío. Pues no es lo más recomendable. Entonces, hay una doble vertiente, una individual como profesional, otra como industria, y después el talent, que también es importante y que se está incorporando, pero a otro ritmo y poco a poco, pero sí que lo están poco a poco haciendo. Vale, muchas gracias. Nada. ¿Alguien más? ¿No? Vale, os cuento. Vale, cuando hablamos de fuentes de emisión, que es donde también vamos a trabajar precisamente en esta reducción, vamos a trabajar en 7 categorías, que son las que establece la ONU, y esto nosotros, por ejemplo, hay 2 formas de estructurar un plan de sostenibilidad, un plan de reducción de impacto. Lo puedes hacer por departamentos, y cada departamento tocar estas 7 categorías, o directamente por las 7 categorías de forma global. Nosotros solemos hacerlo en el segundo punto. Entonces, ¿en qué trabajamos? En alojamientos, por ejemplo, reducir el total de alojamiento. Esto implica, por ejemplo, la contratación de proveedores y equipo local, o agrupación, optar por alojamientos sostenibles,
y sobre todo alojamientos cercanos a nuestro set de rodaje. Esto va a ser clave para el siguiente punto, que es la movilidad. Vamos a medir e intentar reducir nuestra movilidad. La movilidad es tanto del talent, de los equipos, muy importante la figuración. Tenemos producciones donde vienen cientos de personas de figuración, es clave cómo movemos a estas personas. Y la movilidad pesada, que es como un gran invisible en la industria, porque son proveedores, pero realmente sin esos camiones de eléctricos, de cámaras, de vestuario, no podemos dar el servicio. Entonces también es clave elegir proveedores que estén cercanos, optimización de rutas, establecer a veces set camps para evitar esta movilidad muchas veces a sede cuando estamos un poco más deslocalizados, y optar por opciones de vehículos híbridos y eléctricos. Esta opción, a día de hoy, es difícil de implementar en la mayoría de las producciones por varias razones. Uno, por un tema de precio. Aquí sí que, cuando dice la sostenibilidad, cara, no tiene por qué serla. Con una buena planificación no tenemos por qué ver aumentado nuestro presupuesto de una forma considerable. No sé, por ejemplo, la película Cerdita de Morena Films, creo que se estudió, y después de todas las medidas de sostenibilidad que se aplicaron, que fueron muchísimas, y a nivel social también, pues si era una ludoteca, por ejemplo, creo que estaba en torno a un 1%, 2% de incremento de presupuesto. Estamos hablando de muy poco dinero. Pero claro, la movilidad verde, cuando optamos por vehículos eléctricos o híbridos, sí que vamos a notar un aumento de presupuesto. Y no va a ser posible, por ejemplo, si no estamos en entorno urbano, porque no hay puntos de carga. Entonces, no siempre a día de hoy, lo que decía antes, la huella cero no es posible, porque a nivel tecnológico todavía no estamos con la suficiente oferta para poder llegar a ello. Otro punto clave, los puntos clave de la emisión de una huella media, ¿vale? Estándar en una producción va a estar en movilidad y energía y en materiales, en esas tres áreas, ¿vale? Materiales dependerá mucho del planteamiento creativo, ¿vale? Pero bueno, movilidad y energía son claves. La energía, muy importante, la energía en set. La energía no solamente es la de set, también es la energía de procesos y de producción, porque tenemos que atender, y el planteamiento de iluminación. Pero realmente, como estamos alimentando al set donde estemos, es clave. Por ejemplo, muy importante, optar por opciones de generadores eficientes. O sea, nuestra opción siempre sería recomendable de más a menos. Primero va la energía eléctrica, en la que tiene menor impacto ambiental. O sea, poder engancharnos a la acometida, un plató o una localización donde nos podemos enganchar a la red eléctrica. Esa siempre es la opción más ecológica, ¿vale? Con menos impacto de huella. Lo siguiente serían los ecogeneradores. Aquí también hay un incremento. Son muy óptimos y se puede, si optimizamos el planteamiento de producción, puede salir rentable. ¿Por qué? Porque una de las cosas muy importantes cuando hacemos una planificación con nuestro GAFE es evitar los generadores auxiliares, es decir, tener un generador principal que nos pueda alimentar tanto el set como proceso, porque muchas veces nos pasa que tenemos varios generadores con mucha potencia que están en un uso residual y estamos gastando mucha energía para un consumo bastante reducido. Entonces, por ejemplo, evitar que el catering venga con su propio generador y enchufarlo todo al generador principal nos va a ayudar a optimizar y reducir el consumo energético. Por ejemplo, los generadores de combustible fósil, ya nosotros recomendamos no optar siempre un Stage 5 y no bajar nunca del Stage 3, porque esos son los que a nivel gases y a nivel consumos están más optimizados. A partir de ahí es muy contaminante, ¿vale? Que si lo necesita nuestra producción, pues vamos a tener que usarla si no nos queda otra, pero siempre vamos a intentar optar por opciones más relevantes, y sobre todo es la buena planificación de estos generadores, ¿vale? Evitar los generadores auxiliares. Con respecto a materiales, ahí volvemos a las 3 R. Reducir, reutilizar y reciclar, es decir, vamos a usar todo lo que podamos de producciones anteriores. Si vamos a adquirir todo lo que podamos priorizar de segunda mano. Alquiler. Y cuando no, vamos a producir material nuevo, muchas veces tenemos que construir, no queda otra opción. Optar también por materiales que tengan certificados eco, que nos garanticen, sobre todo, por ejemplo, en el tema de madera, pinturas, materiales químicos, que son sostenibles, que tienen un impacto ambiental inferior a otras opciones de mercado. En materiales también podríamos hablar del tema de efectos especiales, que también una buena planificación nos puede ayudar a tener un menor impacto, ¿vale? Con respecto a residuos, que algo parece muy básico, puntos de reciclaje, uno bueno, correcto reciclado, que os parecerá muy obvio,
pero el 100% de las producciones a las que voy, pues siempre hay algo que está mal, nos falta todavía conciencia a nivel individual y a nivel... porque aunque se quiera hacer, muchas veces, por ejemplo, con la buena intención, pues en el cartón nos encontramos papeles de haber comido, de platos de cartón, eso va orgánico. Hay una parte de desconocimiento, ¿no?, de cómo se recicla. Muy clave en estos temas de residuos, evitar, por ejemplo, puntos sueltos. Nos pasa como con los generadores, los puntos sueltos atraen basura que después no va a tener un correcto reciclado, pero la clave realmente de residuos es arte. Si tenemos un correcto reciclado de la nave de arte, porque es donde más vamos a generar y donde vamos a tener después que darle una vida. Si podemos darle una vida útil y no reciclarlo, perfecto, o sea, reutilizarlo, y si no, un correcto reciclado es clave para no tener un impacto ambiental. Evitar siempre vertidos de pintura, de disolventes y de cualquier cosa que sea contaminante, tanto a la tierra como a los recursos acuíferos. Respecto al catering, el catering realmente es un caso curioso porque toca prácticamente 5 de los otros puntos. Para darnos el catering es esencial que hagamos una buena planificación de catering. Aquí hay siempre un punto caliente que nosotros planteamos, son las opciones veganas y vegetarianas de catering. Básicamente no se puede, porque no sé por qué el equipo de eléctricos, por lo visto, es algo que se nos monta en cólera si no le damos carne roja. Es lo que me dice producción, yo no tengo ese ejemplo, yo creo que es un trabajo muy físico y es verdad que están agotados, pero suele ser un conflicto. Entonces, siempre que damos muchas opciones, productos de temporada, de cercanía, con mucha opción de vegetariana, o sea, por ejemplo, primer plato, con un segundo de proteína, y después tratamos los otros puntos, porque el catering va a necesitar agua para dar el servicio, agua de consumo y agua de limpieza. Ellos tienen que hacer un buen tratamiento. Van a venir a darnos el servicio con una furgoneta o con un food truck y tenemos que también ver y controlar esa movilidad. Cuando vienen se suelen enchufar para dar el servicio, para calentar la comida. Muchas veces no, porque nos vienen con bandejas con agua con alcohol calientes y hay un mantenimiento, pero otras no, otras necesitan traer su generador. Hay que intentar evitar eso, que se nos enchufen al nuestro y demás. Y también van a generar mucho residuo. Como ellos hagan esta gestión de residuos es clave para que tengamos un catering que sea sostenible. No hace falta que sea un eco-catering, sino que sea un catering que esté concienciado. Y en el tema de los residuos, algo que suele ser lo más sostenible es pedir el uso de vajillas reutilizables, tanto vajillas como cubertería y cristalería, porque le vamos a dar un uso cotidiano y evitamos generar residuos, porque aunque tengamos una opción muy eco como platos de bambú o de cartón, al final estamos generando basura, ¿vale? Entonces lo que hay que evitar es generación de basuras. Y el tema del agua, eso ya lo he adelantado en el punto anterior. Hacer una buena gestión de agua, tanto de consumo humano, de limpieza, evitar vertidos y el agua en escena, que suele ser suele tener bastante impacto. De este punto, ¿alguna duda, comentario? Sí. Es en cuanto a los generadores. Sí. ¿Se plantea usar un único generador para toda la producción? Cuando estamos en set, lo recomendable es que procesos, producción, claro, han de estar cercanos. Y en set vayamos siempre que sea posible enganchados al generador principal. Pero eso no es como demasiado complicado. Depende de la planificación que hagamos del espacio, claro. Vale. Pues depende. Hay producciones donde no es posible, porque por ejemplo, tenemos un set que se va moviendo, pero tenemos una oficina de procesos donde vamos a tener la lavandería y vamos a tener, pues ahí no es posible porque tenemos un espacio, pero ya ese espacio no lleva un generador, porque normalmente suele ser un local donde vamos a tener pues todo nuestro vestuario, nuestra lavandería, lavadoras y secadoras, y vamos a trabajar ahí. Y después la oficina está en una oficina física. Vale, en este caso no tienen que ir contra el generador porque cada una tiene su alimentación eléctrica. Pero cuando estamos deslocalizados y sí que tenemos que poner oficinas móviles y procesos móviles, por ejemplo, cuando vamos con las caravanas y necesitamos una alimentación extra, sería este caso donde trataríamos con intentar el generador principal. Hay veces que no es posible, pero sobre todo el tema del catering es el clave para que se enchufe a nuestro generador y no traiga uno propio, que normalmente suelen ser versiones también más antiguas con mucho consumo. Dependerá un poco del planteamiento de producción. Estos son marcos teóricos de nuestro escenario ideal. Después, cuando aterrizas a cada producción, a cada calendario y a cada planteamiento de localizaciones, pues
tenemos Vale, realidades es que como lo diferentes. has planteado así, yo lo veía como demasiado idílico y muy complicado de Claro, llevar el a cabo. marco teórico ideal, sí. Vale, vale, pues ya está. Es más, eso. el marco, el escenario ideal no es este, el escenario ideal es irnos a red eléctrica. O sea, el escenario ideal fantasía para nosotros es que tú tengas tu oficina a red eléctrica, tu proceso a red eléctrica, y tú cuando vayas al set te enchufes al alumbrado público y no necesites un generador de ningún tipo. Ese es el escenario ideal. Y el siguiente es un generador eléctrico, o sea, ecológico, un ecogenerador. Y ya después lo último serían los generadores de combustibles fósiles. Entonces, lo ideal, pues siempre es optar por la opción, pero no siempre es posible más. Hay problemas reales para acogerte a la cometida pública eléctrica. Hay ayuntamientos pequeños que lo permiten porque están preparados, por ejemplo, para fiestas y son ayuntamientos medianos, no muy pequeños ni muy grandes, que facilitan la solicitud y permisos, que hay que hacerlo con tiempo. Pero son casos contados. Tenemos casos reales, pero difícil y con mucho tiempo. Igual que la gestión de residuos, de basuras. Para la basura de set, cuando vamos a estar muchos días en una misma localización, si lo planificamos con tiempo, los ayuntamientos te dan el servicio de ponerte los puntos de reciclaje y te los recogen y te los llevan ellos. Es un gasto que nos hemos quitado, pero hay que hacerlo con suficiente tiempo y planificación y estando varios días en el mismo sitio. Porque si tenemos un rodaje donde estamos de forma diaria o 2 días y vamos rotando, pues no es viable, ¿no? Entonces hay que ver mucho con el calendario de producción, de rodaje, ver si es posible estos planteamientos. Por eso cada producción tiene su plan de sostenibilidad específico, porque si no, pues sería muy ¿Y fácil. nos podrías contar un poco sobre el plan que tenía la película Cerdita? Claro, a ver, espérate. Bueno, después lo busco, que es que tengo el dossier. Bueno, pues Cerdita la verdad es que lo hicieron muy bien. Ellos tenían, primero, principal, no sé si rodaron, como sabéis, en Extremadura, en un pueblo. La mayor parte de la figuración, los runners y el equipo auxiliar era de allí, del pueblo. Se alojaron en el mismo pueblo usando alojamientos rurales, generando empleo, pero además con una agrupación, es decir, eran viviendas, estaban varios perfiles en los mismos. Ellos, por ejemplo, creo que el generador usaron poquísimo, usaron muchísima luz natural, no recuerdo el porcentaje. Usaron una cosa muy interesante que eran ecotoilets para no generar residuos, que son baños que en vez de usar, no son baños químicos, son baños que se usan resina, si no recuerdo mal. No, resina no. Arcilla. Bueno, usan una arena, no me acuerdo de cuál era exactamente, y que lo que hacía que se compostaba y después venía la empresa y eso se lo llevaba y era abono real. También, ¿qué más hicieron? Pusieron una política, por ejemplo, para hacer pedidos y envíos, para evitar mucho tráfico de mensajería, y crearon una ludoteca. Y esto es una parte clave para que el equipo que estaba rodando en verano, que tenía familia fuera de casa, hablaron con los ayuntamientos que les cedieron un espacio y pusieron una ludoteca para poder conciliar todos los perfiles, no solo femeninos, sino los masculinos que tenían hijos. Entonces hicieron un triple balance porque generaron empleo y riqueza local, cuidaron a los empleados con temas de conciliación y cuidado familiar y hicieron una producción sostenible en cuanto a energía, a materiales también se alquiló mucho y demás. O sea que es que no tengo los datos aquí preparados, pero vamos, un poco titulares. Nada. Yo tengo una pregunta muy rápida para que puedas seguir. El tema de gestión de residuos, porque pasa muchísimo, incluso en el mismo Garci pasa. Sí. Tú pones los contenedores, todo bonito, 40.000 tipos de papeleras con sus carteles. La gente no sabe reciclar. Entonces, ¿qué haces, qué truco utilizas para enseñar a la gente? Por ejemplo, esto es que no saben. Vale. Es un tema clave. Todavía yo no tengo la respuesta porque no hemos encontrado el escenario ideal. ¿Qué recomendamos nosotros? Aparte de identificar con color los cubos, poner sobre el cubo el cartel indicando qué residuos van, y funciona muy bien y parece algo ridículo, pero es real, pegar muestras de qué basura va abajo con celo, que parece una tontería, pero te pega en el de plástico una botellita, en el de restos y orgánicos, que suele ser más conflictivo, todo lo que va ahí, desde servilletas, residuos orgánicos, vajilla de un solo uso usada y tal, y papel, solo papel y cartón. Entonces, bueno, pegar las muestras, ponerlo a la altura de la vista, suele ayudar. Y sobre todo lo que funciona es tener una persona responsable que esté pendiente de ello.
y haga una gestión diaria, básicamente. Se resume más bien a este último punto. Se demandan circulares por parte de producción, suele haber esta persona en set y hay concienciación. Yo creo que realmente no se hace con mala fe, se va rápido, no es algo prioritario y se tira. Entendemos que llegará el momento donde se haga correctamente. Yo confío en ello, pero a día de hoy pues no lo conseguimos, no sé por qué. Yo creo que es porque se va con prisa. Y si tienes que priorizar llegar a tiempo y tener todo preparado a dejar la botella donde corresponde, pues sabemos que la producción es lo primero, ¿vale? Y creemos que es por eso. Pero bueno, lo de los ejemplos pegados con celo y la cartelería a la vista, a la altura de la vista, suele ser clave, ¿vale? También. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Seguro que no? ¿Nadie de efectos especiales? Qué raro. Vale, pues sigo. Vale, bueno, como hemos comentado antes, las producciones audiovisuales mueven muchísimas personas, por lo que tenemos mucho impacto en movilidad, alojamiento, catering, aguas y residuos, y consumimos mucha energía, y esto tiene un enorme impacto ambiental, que es lo que hemos comentado. Esto suele ser una distribución de la huella promedia, ¿vale? Para que veáis un poco los pesos de las categorías, donde la movilidad y la energía son las principales, y aquí pasaríamos a ver cómo se hace lo que digamos una producción sostenible, ¿vale? Las producciones tienen dos patas, una que es la consultoría, es decir, lo que hablábamos antes, coger mi producción, estudiarla, ver qué sitios van a ser sensibles, dónde voy a tener mis impactos y hacer una planificación adecuada a mi producción y calendarizada. Y después está la parte de la medición, que es la parte de medición de huella y constatación de cuánto he emitido y cuánto he reducido mediante mis medidas que he tomado. Porque no solo es tomar medidas, sino después esto cómo se traduce en reducción de la huella. Por ejemplo, esto es importante, las ayudas de media, cuando vamos a desarrollo, ya piden que hagas una estimación de tu reducción de la huella, porque quieren saber cuál es la implicación en la producción a nivel ambiental. Que es un poco rollo siempre el tema de la data, pero es que para hacer tramitación de ayudas es necesario a día de hoy. Mira, aquí vemos un scope de cómo hacemos nosotros, porque después hay otras metodologías con, por ejemplo, si tenemos un eco-manager de consultora más tradicional, pues casi toda la implementación te lo van a hacer ellos. Van a ir, van a hacer su conceptualización, lo va a comentar al equipo, ellos lo van a perseguir y van a medir. Van a hacer no es un ejercicio como si fueran un poco policía, pero un poco sí. Nosotros hacemos un sistema híbrido que es de colaboración con la producción. ¿Esto qué supone? Nosotros entramos en fase de desarrollo la mayor parte de las veces, cuando estamos pidiendo, por ejemplo, ayudas y estamos conceptualizando. Nosotros asesoramos a nivel ambiental para la producción. No solemos entrar en contenidos porque creemos que el arte ha de prevalecer. No nos metemos en los planteamientos ni de guión ni de cómo se va creativamente a hacer la realización. Por lo menos a día de hoy es nuestra apuesta, porque creemos pues eso, que esto es un arte y que ha de hacerse como considere el realizador y el equipo artístico. Pero sí que damos unas recomendaciones en cuanto a nivel técnico y de buenas prácticas que parecen obvias, pero que después no lo son y que tenemos que aterrizar a la producción. Bueno, trabajamos para ayudar a conseguir esta financiación y cuando pasamos a preproducción, la productora nos pone en contacto con el equipo del proyecto, porque normalmente no es la misma persona, el perfil contratante, que suele ser un productor ejecutivo, con el equipo que va a desarrollar este proyecto. Cuando se incorpora el director de la producción con el coordinador y el jefe, solemos trabajarlo con ellos, este plan. Entonces, suele ser un plan de máximos, ideal, hipotético, que aterrizamos a nuestro calendario, a los proveedores y los acuerdos que ya tienen, a los requisitos creativos y aterrizamos a cuál va a ser mi realidad de mi producción. Y con eso contactamos a todos los departamentos y muchas veces también a la mayoría de los proveedores para contarles, oye, esta producción va a ser una producción sostenible y hay que tener, pues a nivel, yo qué sé, departamento de maquillaje y peluquería, pues mira, no vamos a usar atomizadores o vamos a intentar evitar las toallitas. Cada departamento con lo suyo. Entonces hacemos esta llamada, nos ponemos de acuerdo con ellos tanto en eso como en la data que tienen que pasarnos para medir y formamos normalmente a un auxiliar de producción que contrata la productora y nosotros le formamos en materia ambiental para que pueda hacer las labores en set y de recogida de datos. Esta persona es la que va a estar ahí con la basura, no solo haciendo seguimiento, sino también pesando, porque eso después lo vamos a traducir en huella de carbono, por ejemplo. En el caso ideal, habría una empresa de gestión de residuos, pero la realidad es que
una producción primero va muy rápido y las empresas tradicionales no tienen la capacidad de estar con el itinerario, normalmente tienen una producción y después los costes son muy altos a día de hoy. Entonces se hace una autogestión hasta que salga una solución en el mercado. Por ejemplo, esto son unas tareas del EcoPA, pero en todas las categorías también, ha de seguir al departamento de arte para que le dé los inventarios, para ver los pesajes, ha de seguir al grupista para ver el consumo del grupo, ha de seguir a todos los proveedores para ver la movilidad, la movilidad pesada, ha de seguir y estar presente en los sets para que apaguemos y tengamos esas buenas prácticas de no relentir, apagar, reciclar bien y demás. Entonces hacemos esta formación de qué medidas, según nuestro plan, vamos a implementar y qué de información vamos a tener. Y bueno, nosotros os ayudamos también pues, buscando proveedores, si necesitamos proveedores de agua, pues qué proveedores en mi zona tenemos de agua que me puedan dar el servicio. Y hacemos esa búsqueda y se las damos. Por ejemplo, materiales de comunicación, cartelerías para los puntos de reciclaje y demás. Después, cuando pasamos al rodaje, la implementación es conjunta, es decir, la implementación la hace la productora y nosotros le damos el soporte. Y lo que sí que hacemos es una visita de inspección, de verificación en set, ¿vale? Para poder demostrar que lo que nos cuentan después es real, ¿vale? Y le vamos dando soporte diario. Semanalmente se hace un catch-up para ver cómo está la producción, qué ha pasado y si tenemos la data y revisar lo que va a pasar la semana próxima y lo que vaya necesitando realmente. Y después, cuando pasamos a postproducción, empezamos la medición de la huella. La parte de postproducción se estima en presupuesto, eso se ajustará una vez finalicemos. Presentamos normalmente estos planes cuando vamos a justificar gastos o cuando vamos a calificar la película, que suele ser un año o a veces 2 después de haber terminado de rodar, pero la medición se hace en un mes posterior. ¿Por qué? Porque si nos surge alguna duda, nos falta algún dato, un proveedor no nos ha pasado la documentación, perdón, podemos verlo con ellos. Entonces se hacen como 2 mediciones. Esta medición se adaptará al protocolo que necesitemos. Si es ICA, si necesitamos para las plataformas con su formato de la Green Production Guide, que son el Pitch and Peer, se harán. Si es Greenfield, también se hará de la Torino. Entonces iremos adaptando nuestros formatos de entrega según la autoridad a la que tengamos que justificar este plan. Porque al final las medidas van a ser las mismas, todos los protocolos siguen igual, ¿vale? Vale, espérate. ¿Alguna duda de esto? Aquí es clave el departamento de producción, os diré, porque es el que coordina y el que va a seguir al resto del departamento. A día de hoy no tenemos autonomía, todavía no está suficientemente sabrado. Como decía, esto es progresivo. El año pasado solo podíamos hablar con producción, ya estamos hablando con el resto de departamentos porque ya se está avanzando, ¿no? Entonces esto tiene que participar todo. ¿Alguien quiere preguntar algo del proceso de implementación de una producción? ¿Lo veis fácil para vuestros proyectos? Vale. Bueno, como os comentaba antes, a nivel ambiental ya lo hemos visto, lo hemos comentado un poco todo. A nivel social, cuando vamos a hacer una producción sostenible, que se considere sostenible como tal, vamos a trabajar en estos puntos que hemos dicho antes también: igualdad de género, inclusividad, diversidad, condiciones contractuales y conciliación. Y a nivel económico, trabajar la economía de proximidad, un empleo de calidad, eficiencia económica, transparencia de costes y beneficios y economía circular. La mayor parte de las producciones que tienen financiación pública, pues muchos de estos puntos los cumplen, porque la parte de igualdad de género tiene puntuación, vamos a justificar gastos, con lo cual tenemos la parte de transparencia y eficiencia de cualquier producción, porque tenemos un dinero y hay que maximizarlo y que sea lo más eficiente posible para nuestra producción. ¿Sigo? Vale. Tema de normativas. Para que os suene, ¿vale? No me voy a meter mucho en el tema. A día de hoy, como os comentaba, la Agenda 2030, el European Green Deal y los fondos Next Generation son los que están marcando estos requisitos ambientales para poder dar las ayudas. Estos son los fondos de rescate que nos dieron con el COVID. Básicamente vienen de Europa y tienen esta normativa ambiental. ¿Dónde los estamos viendo? Pues en Europa Creativa, en Media, que son los proyectos de desarrollo, co-development y demás. ICA son los principales y después también todas las comunidades y ayuntamientos, porque al final todos están bajo el mismo prisma, ¿vale? Después, a nivel de protocolos, tenemos 2 tipos de certificaciones, ¿vale? Y esto es importante porque suele ser un jardín interesantísimo. ¿Cómo certifico? ¿Cómo digo que mi película es verde? O demás. A día de hoy, como certificación pública, objetiva y gratuita,
que para mí es importante. Tenemos el programa Climate Neutral Now, que es de ONU. Tenemos el sello del Ministerio de Transición Ecológica, que es el sello de Miteco, calculo, reduzco y compenso. Y después tenemos una ISO, que es la 14001, que es una ISO de gestión ambiental. Lo que unifica estos tipos de certificaciones, que son certificaciones de empresa. ¿Qué quiere decir? Que yo mi productora puedo hacerla, tenerla con un sello, pero mi proyecto no, ¿vale? Para proyectos, ¿qué tenemos? Pues proyectos son iniciativas privadas, la mayoría de ellas. Albert es el estándar británico que lo ha creado BAFTA. En España, por ejemplo, lo usa Televisión Española, que tienen un acuerdo porque están alineados y tienen un sistema, un protocolo propio. Después está la Green Film, que os va a sonar mucho porque ahora mismo es como a nivel Europa el estándar que se está estableciendo, que es lo de la Torina FinLab, y EMA, que es el de la Green Production Guide. Estos son sellos privados. Lo que caracteriza a este tipo de sellos es que sí se dan para proyectos, a diferencia de, por ejemplo, ahora mismo a día de hoy la normativa de Administración Pública para la concesión de ayuda no nos pone unos límites, o sea, no nos pone unos requisitos mínimos, ni de emisiones, ni de medidas, ni de nada. Sí que tienes que demostrar que estás haciendo una producción sostenible, pero eres independiente y libre a la hora de hacerlo. Pues hay gente que pone mucho foco en energía, hay mucha gente que pone foco en materiales, van cambiando. Pero en cambio los sellos de Greenfield y de EMA sí que tienen unos puntos mínimos que has de cumplir y tienes que justificarlo. Eso es una gran diferencia porque cuando vamos a asimilar que vamos a hacer una producción que va a tener un sello, desde el inicio tenemos que tenerlo en cuenta, por ejemplo, para tener un eco-manager en plantilla que tenga 2 años de experiencia en materia ambiental. Y no va a valer alguien de producción, tiene que ser alguien de medio ambiente. Entonces eso nos va a condicionar que podamos tener Greenfield o no. Si no lo hemos configurado previamente, no va a existir. También que tiene, que no vale solamente que tengas una consultora que te haga la medición de las huellas, que tienes que tener una certificadora que valide lo que te dice la consultora y tienes que gestionar y pagar el sello. Entonces, a nivel económico también tiene una estructura que tenéis que tener en cuenta a la hora de configurar un proyecto con esto. Tenemos, por ejemplo, mucho cortometraje que ahora mismo está haciendo el tema de Green Film. Entonces, es importante, una vez nos ponemos y queremos acreditar que vamos a hacer una producción verde, hacerlo bien desde el inicio para poder cumplir con los puntos que nos piden en ambos lados. Y después hay una ISO de calidad que suele separar más bien empresas de gestión, que son la 14067, que es la ISO de calidad. Vale. Bueno, esto es un poco cómo está el escenario, que es lo que decía. Poco a poco se van endureciendo los criterios y bueno, es que la idea es llegar a la Agenda 2030 en el 2030, nos quedan 7 años, entonces vamos un poquito así, lentos. Después, bueno, esto es un poco lo que hemos hablado antes, cuando vamos a medir la huella, vamos a pedir las 7 categorías, vamos a medir toda la preproducción, producción y postproducción, y lo vamos a pedir con evidencia, es decir, con cierres, con documentación, cierre documental para poder justificarlo. Esto que veis es un slide de cómo se ve, mira, esto es un día de publi nada más, una pequeña publi de un día, donde vemos cuáles son nuestras emisiones, por ejemplo, por categorías, vemos las emisiones de transporte, de energía, podemos ver por nuestras fases. Cuando nos metemos a medir, lo bueno que tenemos es que podemos ver toda nuestra producción traducida en data. ¿Qué impacto he tenido? Es algo que suele sorprender bastante porque, por ejemplo, a mí me discuten mucho, yo no he hecho tantos kilómetros en preproducción. Claro, después sacas, mira, espérate, vamos a ver el scout del localizador. Ah, bueno, o vamos a ver la prueba de vestuario. Entonces hay mucha información, mucha movilidad y muchos consumos que para nosotros son invisibles y cuando lo vemos tangencialmente nos hace consciente de cara a siguientes producciones poner foco. Y esto para lo que nos ayuda la data realmente. Y después está el último punto. Bueno, antes de pasar a la reforestación, que es un jardín bonito. ¿Alguna duda de tema de normativas, tramitación de ayudas o...? ¿Sí? Cuando has hablado sobre los criterios, por lo general, van en general, por poner un ejemplo, yo qué sé, en catering has reducido mucho el consumo y es súper eco, pero luego en movilidad sí has consumido más. ¿Pero te refieres a los criterios de qué? Por ejemplo, para las ayudas, para pedir las ayudas. Vale. ¿Puede ir todo más en general o tienes que seguir unos criterios en cada apartado? Hay que medir los 7 apartados, más el impacto ambiental, y en todos ha de llevar alguna medida. No ha de ser,
y en algunos, o sea, cuando hacemos que una producción sea sostenible para una autoridad, debe tener un suficiente impacto positivo ambiental para que sea considerado como tal. Es decir, tú vas a ICAE y le dices, es que en mi producción ha habido botellas de agua, y ya no es serio. Entonces, pues mira, hemos hecho una optimización de rutas, hemos quitado el agua, hemos usado programas para digitalizar para no usar papel, hemos gestionado bien los residuos. Al final, cuando nos metemos en una producción, hay muchas medidas que ya se hacen, te digo, el tema de alquiler y reutilización, que son medidas de sostenibilidad que se hacen por un tema de ahorro económico. También es poner en valor todo esto que estamos haciendo y trasladarlo a nuestras 7 categorías y traducirlo en huella de carbono. Pero medidas, por ejemplo, decir, nosotros solo vamos a hacer energía, va a ser, o sea, se puede justificar, no sé qué resultado daría. Nunca me la he jugado a una, no me he atrevido a esa. Pero después, en cambio, por ejemplo, los sellos sí que tienes unos requisitos mínimos, ¿eh? Tienes que tener un mínimo de puntos, es más estricto. Tienes que seguir su estructura. Diferente. Buenas. Hola. Y todo el plan este de la minimización de la huella de carbono, a las producciones de animación y similares, ¿qué se podría aplicar o trasladar o si es posible? Pues mira, muy buena pregunta. Ahí también trabajamos mucho. El tema que tiene positivo las producciones de animación o postproducción, porque hay mucha postproductora que da servicio en coproducción con Europa, es que las medidas que tomen después van a tener una repercusión estructural en su empresa. Porque nosotros, lo que te decía antes, los sellos que son empresariales, ahí se va a analizar más esa actividad porque suele ser en oficina, una oficina fija donde vamos a tener un equipo también fijo. Entonces, analizar en sí la oficina, qué medidas tenemos de climatización, políticas de climatización, tema de aislamientos, la iluminación de la oficina, cómo vienen los empleados y van a su casa. Si tenemos políticas de teletrabajo, que eso siempre reduce la huella. Se analiza las 7 categorías, pero claro, de una forma diferente, adaptada al proyecto, que suele ser diferente. Lo bueno, te digo, que estas medidas, una vez se toman de forma estructural, nos va a servir para reducir el impacto de toda la actividad de la empresa. Entonces, muy positiva. Realmente son los que tienen, a mí me parece más fácil hacerlo bien, porque es mucho más sencillo. Han concienciado y han puesto su punto de reciclaje y lo hace bien la empresa de limpieza. Hemos cambiado, pues es que tenemos una muy buena aceptación y muy buen impacto. Nada. Bueno, después una cosa interesante, estamos hablando de las productoras. Esto es amplio, esto van desde los platós, o sea, todo tema de instalaciones. Después, cómo vamos a distribuir y promocionar, porque ya sabéis que en nuestras ayudas tenemos una parte de P&A, tema de copias, distribución y publicidad. Hay que hacer también esa planificación, que bueno, eso va con otras ayudas y también se planifica. Después está el tema de las exhibidoras, ¿dónde vamos? Las salas de cine. Todo el proceso se está siendo revisado, cada vez hay criterios para la concesión de ayudas, para que sea una industria completa, sostenible, pero también son los proveedores. Porque hoy en día, por ejemplo, la Asociación Española de Postproducción, por ejemplo, ellos están muy en esto y están trabajando que en todas las empresas que están allí creo que tengan la ISO ambiental y sigan políticas de producción sostenible. Están muy metidos y están muy implicados. Entonces, hay muchísimas empresas, o sea, hay muchísimo, perdonad, bueno, que todos los players están implicados, ¿no? en bajar y está todo el mundo, lo bueno es que está todo el mundo trabajando en esto. Después nos hemos tratado el tema del entretenimiento, los programas diarios, con instalaciones bases en plató, ahí también tienen una fácil mejora, porque son estructurales y podemos planificar mejor. Lo más complejo realmente es una producción donde tenemos muchísimo movimiento y muchísimo variable que revisar. Pues que lo comentaba antes, el tema de la contaminación sonora y lumínica, pues no solo por el impacto ambiental que tiene, por ejemplo, en las aves y en las especies nocturnas, sino también... No, eso yo ya termino. Sí, nada. Bueno, perdona, que se me ha ido. Bueno, eso que estaba contando, un rollo seguro. Las aves, que no solo eso, sino que nos pasa que estamos rodando y los vecinos se quejan y nos mandan a la policía, porque si estamos rodando en calle. Entonces, hay una parte de contaminación que también tiene un aspecto social, o sea, que nos interesa en muchos aspectos. Por ejemplo,
el tema del rodaje en noche. Rodaje en noche suele tener, nos pasa que hemos tenido, en vez de falsa noche, que se suele hacer, y que tiene sobre todo cuando tenemos menores, porque no pueden rodar, y nos viene muy bien en cuanto a impacto ambiental, porque no tenemos que iluminar de noche, y el tema también de las épocas de cría y estas aves nocturnas y especies nocturnas que han de alimentarse, que estamos impactando, hemos tenido falso día en noche, para estar en un entorno donde no tenga... Vamos a planificar a ver por qué necesitamos ese falso día y qué impacto ambiental va a tener si no merece la pena, ¿no? Y eso pasa. Entonces, bueno, que es una cosa que siempre yo hablo también, de las necesidades de producción, ¿no? De cómo la vamos a plantear. Después, tema de la compensación. Una vez hemos medido, hemos hecho nuestra planificación, hemos reducido todo lo que hemos podido dentro de nuestras posibilidades de nuestra producción, el último paso, que es voluntario siempre, es la parte de la compensación. La compensación son sistemas para nosotros, mediante reforestación, mediante compra de créditos de verdes, bueno, esas son las dos fórmulas principales, vamos a compensar nuestra huella. Es interesante porque son proyectos de investigación de energías renovables en muchos casos, de creación de biodiversidad, de reforestación, cambio de uso de suelo, por ejemplo, recuperación de suelos de incendios. Tiene los beneficios de que luchamos contra el cambio climático, conservamos biodiversidad, suelen ayudar, por ejemplo, en países de vía de desarrollo, tercermundistas, a la descarbonización. Estamos invirtiendo en proyectos de energías verdes en estos países, que también es clave para reducir el calentamiento global, no solo nosotros, sino ayudar a los terceros. Y da valor añadido a la empresa y ayudamos a la financiación, a obtener financiación, ¿vale? A mí me gusta el tema de la compensación en todos sus formatos y la reforestación, pero ha de ser el último paso, es decir, si hacemos una producción súper contaminante, no hemos puesto foco en reducir y simplemente contaminamos, vamos a tener una producción carbono neutral, que se llama, porque hemos compensado y hemos mitigado lo que hemos hecho. ¿Pero eso qué significa? Que yo en 8 semanas he contaminado una barbaridad, un 16, y voy a tardar 40 años en compensarlo. Entonces, realmente el objetivo, y por eso no es obligatorio en ningún protocolo que compenses, porque el objetivo no es compensar, el objetivo es reducir. Sin haber reducido y hemos impactado en una zona concreta, queremos colaborar con el entorno y a nivel social, es una muy buena medida, pero como complemento, ¿vale? No como, porque si no estamos en lo que se llama greenwashing, vamos. Y bueno, aquí tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, CREAF es un centro público de investigación que está dedicado a la ecología y a los biosistemas. Clima 3 es una plataforma de bonos verdes basada en reforestación. Clima Neutral Now, el programa de ONU tiene sobre todo de proyectos a nivel energético. Y bueno, aquí hay muchos proyectos, hay miles. Es importante cuando vamos a elegir un proyecto de reforestación ver qué normativa sigue, dónde está registrado, qué seriedad, porque hay una cosa muy importante para evitar que haya, esto sí que lo digo, una vez que vamos a comprar el típico, voy a comprar un árbol a nivel personal porque me gusta y quiero colaborar. Vale, es importante ver dónde está registrado porque estos bonos se retiran, ¿vale? Estos son bonos que tú registras en una tecnología blockchain o en el Ministerio de Transición Ecológica, donde sea, y se van retirando. Entonces, lo que es importante es que estos bonos solo se puedan vender una vez. No se puedan vender varias para evitar, pues eso, la especulación y que no sean bonos reales, ¿vale? Pero hay que seguir la trazabilidad de esa compensación. Pero bueno, es un muy buen proyecto. Bueno, ahora está, por ejemplo, el Bosque del Cine Español, por ejemplo, que acaban de lanzarlo para específico de la industria. Y ya sería todo, por mi parte. No sé si tenéis alguna duda. ¿Dudas, comentarios, quejas? ¿No? Bien, pues muchas gracias, chicos. Sí, dime. Bueno, lo mío es que, a ver, por ejemplo, ahora en tema conciertos y tal, que también hay como mucha contaminación y eso, sí. Pues por preguntar un poco hasta qué punto es rentable, porque, por ejemplo, los de Coldplay y eso están haciendo como un montón de cosas para que sus conciertos contaminen menos, poniendo como placas para que cuando la gente salte genere energía y no sé qué, un montón de cosas así. Entonces, ¿hasta qué punto es rentable invertir en ese tipo de cosas, ¿sabes? Pues mira, tú te acabas de responder. Te sabes el ejemplo del Coldplay con todo lo que han hecho. Es rentable para la banda a nivel reputación.
para empezar, a nivel publicidad y a nivel generación de contenido. Eso es interesante. Si te refieres más a la empresa organizadora, tiene que hacer una inversión según en qué materia, evidentemente, porque, por ejemplo, esas placas móviles que cogen energía, también tenemos, por ejemplo, festivales que tienen bicicletas y van generando también energía. Bueno, hay muchas fórmulas de generar energía. Suponen una inversión que hay que tener, pero que suelen ser una llamada, un atractivo para ir al evento. Entonces, sí que a nivel reputacional y relaciones públicas suele tener muy buena acogida. Tiene una inversión necesaria, algunas de ellas, otras no. Por ejemplo, todo el tema de movilidad verde, que yo creo que se ha venido haciendo en los últimos festivales, de ¿no? Poner lanzaderas de autobuses, o también tema de vajilla, ¿no? Vasos y que sean reutilizables, que te lo puedas llevar a tu casa y darle una segunda vida. En fin, hay muchas medidas que no tienen ese impacto económico. Pero bueno, realmente sí que tiene una reputación y atrae y posiciona a ese grupo de una forma, tiene que ser afín al grupo, ¿no? Pero sí que se hace mucho en festival de música, yo creo, últimamente está muy de moda. Pues muchas gracias. Nada. No sé si alguien tiene otra pregunta. Bueno, y de esta manera vamos a dar por finalizada la ponencia de esta tarde. Muchas gracias, Yolanda, por acompañarnos y explicarnos un poco más acerca de las producciones sostenibles. Quiero recordarles las ponencias que hay el día de mañana, tanto por la mañana como por la tarde. A las 9:30 tenemos a Pepe Villuela, que va a estar en el salón de actos, o sea, acá mismo. A las 11 va a estar Almudena Palacios, Jairo Cebala, de Pedro, Alberto Flamen, que nos van a hablar acerca de las giras musicales. A las 11 también, bueno, eso es en el plató de televisión, a las 11 también va a estar Marta Bersal y Julia R. de Jaro en el salón de actos y van a hablarnos, bueno, son de la productora 4 en Raya. Y por la tarde, a las 4 tenemos a Ismael Endrino en el plató de televisión, que es nos va a hablar un poco de sonido y tal. Y a las 6:30 tenemos a las personas de New Media Creative Technology Studio. Así que bueno, quedan despedidos. Muchas gracias por haber venido. Y despedimos con un fuerte aplauso a Yolanda. Muchas gracias.